Marzo del año 2000. La policía de Kansas investiga la desaparición de una serie de jóvenes. Las pistas no tardarán en adentrarles en el mundo del sadomasoquismo en Internet. Nos sorprendimos mucho al encontrar aquellas páginas web. Jamás habríamos imaginado todo lo que encontraríamos detrás de ellas. Un equipo de detectives cada vez mayor no tarda en ponerse en busca del primer ciberasesino del mundo, al que algunos bautizan con el nombre del asesino de esclavas. Aquel tipo mataba personas sin sentir el más mínimo remordimiento. No sadomasoquista. A finales de los 90, Imperial. En pocos años, millones de personas se unieron al mundo de los ordenadores para mantener el con familiares y amigos, conocer a nuevas personas o incluso hacer compras o buscar trabajo. En aquella época, una joven de Michigan llamada Suzette Trauten es usuaria de esta nueva tecnología. Suzette Trauten era una joven veinteañera y le encantaba navegar por Internet. Usaba programas de mensajería instantánea y enviaba emails para comunicarse con sus amigos. Durante el día, Suzette trabaja de cocinera en un restaurante y de auxiliar de enfermería. En diciembre de 1999, navegando por Internet, recibe una oferta que le parece increíble. Suzette conoce a alguien que, además de amistad, dice querer ofrecerle un empleo. John Robinson, o JR, como se hace llamar en Internet, de Kansas City. Le ofreció a Suzette Trauten un empleo de $67.000 al año por trabajar de enfermera privada para su padre enfermo. Para alguien como Suzette Trauten, que había trabajado de auxiliar en varias residencias de ancianos en su lugar de origen, $67.000 al año era mucho dinero. Mucho más de lo que le han ofrecido en cualquier otro lugar. Aunque algunos familiares creen que la oferta es demasiado buena para ser real, Suzette no quiere desaprovechar la oportunidad. Se despide de sus amigos y familiares y junto a sus dos perros, Pika y Harry, recorren más de 1.100 kilómetros por carretera hasta llegar a Kansas. John Robinson la recibe y la instala en Lenexa, no muy lejos de Kansas City. Las primeras semanas, Suzette se mantiene en contacto constante con sus seres queridos, sobre todo con su madre, Caroline. Suzette se comunicaba mucho con su madre y no pasaba un solo día sin que la llamara por teléfono o le enviara algún correo electrónico. Pero el 1 de marzo del año 2000, las comunicaciones cesan de repente. Caroline ya no recibe llamadas o emails de su hija y tampoco consigue ponerse en contacto. Estaban muy unidas. Cuando de repente perdió la comunicación con su hija, Caroline supo que algo no iba bien. La madre de Suzette se pone en contacto con John Robinson. Este le explica que él también lleva unos días sin saber nada de Suzette. Además, asegura que al final rechazó el trabajo de enfermera que le había ofrecido y se fue de vacaciones con un abogado adinerado de la ciudad llamado Jim Turner. Caroline nunca había oído el nombre de Jim Turner y su hija Suzette no le había hablado de ningún hombre. Le extrañó mucho que su hija se hubiese ido con alguien a quien acababa de conocer y pensó que no era propio de carácter. Poco después de la llamada telefónica, la madre de Suzette y otros familiares vuelven a recibir mensajes de Suzette. Confirma la historia de John Robinson. Les explica que se encuentra de viaje en el extranjero con su nuevo amigo y junto a sus dos perros, Pika y Harry. Tanto Caroline como sus otros parientes se dieron cuenta de que los correos estaban redactados de una forma un tanto extraña. El nombre de uno de los perros estaba mal escrito. Por eso se dieron cuenta de que ella no había escrito los mensajes. Además de los sospechosos emails, la familia también recibe cartas escritas a ordenador. El estilo de redacción de las cartas era diferente al de Suzette, pero lo que más les desconcertaba era que, a pesar de que estaban escritas a ordenador, la firma sí que estaba escrita a mano, por lo que no sabían qué pensar. Aún así, su madre insistía en que algo malo tenía que haberle pasado y que no tenía sentido que estuviera de viaje con aquel tipo. 25 de marzo del año 2000. La hermana de Suzette, Dawn, teme que le haya pasado algo terrible y se pone en contacto con la policía de Kansas para denunciar su desaparición. Cuando alguien denuncia la desaparición de una persona, es muy difícil saber qué le puede haber ocurrido, ya que en muchos hay personas que desaparecen por voluntad propia. Había un sinfín de posibilidades, como que estuviese en otra ciudad o que hubiese conocido a alguien. Durante la investigación, la policía visita el hotel en el que Suzette se hospedó a su llegada.
Allí vieron a Suzette por última vez el 1 de marzo, el mismo día en que cortó la comunicación con su familia. El personal del hotel dijo que Suzette había abandonado el hotel en compañía de John Robinson y que esa misma tarde Robinson regresó para recoger sus pertenencias. Todo esto lo pudimos comprobar gracias a los vídeos que grabaron las cámaras de vigilancia. El hecho de que Robinson fuese quien se llevó las vías de Suzette suscita interés entre los policías. Además, no encuentran en ningún registro el nombre de Jim Turner, el abogado adinerado con el que supuestamente se marchó Suzette. En comisaría, la policía descubre algo inquietante. Los archivos de la policía revelan que John Robinson, que supuestamente iba a contratar a Suzette, es un estafador veterano y tiene antecedentes penales por fraude y robo. Descubrimos que había cometido estafas desde que era niño. Y se le daba muy bien. Ofrecía a sus víctimas grandes sumas de dinero que, por supuesto, jamás llegaban a recibir. Sin embargo, lo más siniestro es que el nombre de John Robinson también aparece en los informes de otros 3 casos de violación que datan de principios de los 80. En un periodo de 20 años habían desaparecido unas cuantas mujeres que lo único que tenían en común era que conocían a John Robinson. Y fue precisamente al poco tiempo de conocerlo cuando desaparecieron. En el momento en que se dieron cuenta de la relación entre los 4 casos, se dieron cuenta de que la cosa no pintaba bien y de que ya eran demasiadas coincidencias. En menos de 24 horas formamos una unidad de acción con agentes de diversos sectores del cuerpo de policía del Lenexa. Y también empezamos a plan y a decidir cómo íbamos a abordar la investigación para descubrir qué es lo que estaba pasando. Nuestra prioridad era encontrar a Suzette y pensábamos que, como había estado en contacto con John Robinson, la mejor manera de comenzar la investigación para descubrir si estaba viva era siguiendo al sospechoso. Pensamos que así tal vez descubriríamos dónde estaba Suzette o que conseguir alguna pista. 29 de marzo del 2000. La preocupación por el nuevo caso de desaparición se hace cada vez mayor y la policía empieza a vigilar más de cerca al sospechoso de 56 años, John Robinson. En esa época vive con un barrio de casas prefabricadas. Cada día me vestía de paisano y me encontraba con un grupo de detectives. Nos desplazábamos en coches muy discretos para pasar desapercibidos. Vigilábamos la casa y le seguíamos siempre que salía para ir a cualquier parte. Además, la policía también examina la basura en busca de pistas. Queríamos saber más acerca de los hábitos de John Robinson y ver si había alguna pista que nos haga localizar a la desaparecida. Normalmente nos llevábamos su basura de madrugada. Cambiábamos las bolsas de basura por otras muy similares, para que a la mañana siguiente John o su esposa vieran que el basurero se llevaba una bolsa y no sospechara nada. En la primera bolsa que recogimos vimos que había triturado una buena parte del contenido de la basura con una trituradora de papel. Encontramos un montón de tiras de papel y tratamos de ordenarlas. Las separó por cualquier característica distintiva que tuviera el papel. Era como un rompecabezas. Y lo que hacíamos era ir enganchando las piezas sobre la mesa con cinta adhesiva hasta que conseguíamos leer los documentos. La mayor parte de los desechos son normales y no se relacionan con Suzette Trauten. En un principio, John Robinson no relaciona relación alguna con los casos de desaparición. En un primer momento no le vimos haciendo nada sospechoso. Era padre y también abuelo. Y en una ocasión le vimos recogiendo a su nieto en la guardería. También le vimos haciendo recados en una ferretería o comiendo en un restaurante con su esposa. La mayoría de cosas que hacía no tenían nada raro, eran cosas normales que hace la gente normal en su día a día. Pero en los próximos días se le vinculará con el mundo de la dominación sexual y un misterioso almacén que podría revelar a la policía el paradero de Suzette. 31 de marzo del 2000. En el Johnson, Kansas, la policía sigue en busca de Suzette Trauten, una auxiliar de enfermería originaria de Michigan. Nada parece indicar que haya sido víctima de un crimen, pero la última persona que la ha visto parece ser un vecino de 56 años llamado John Robinson. Robinson es un estafador profesional y lo relacionan con al menos otros 3 casos de desaparición. La policía lo mantiene bajo vigilancia y espera que le revele el paradero de Suzette. Hicimos todo lo que pudimos por descubrir qué le ha pasado a la chica y dónde se encontraba en esos momentos. Mientras varios agentes vigilan a Robinson,
Otros viajan a Michigan para hablar con Caroline, la madre de Suzette, y confeccionar una lista detallada de datos personales de la joven. Pensamos que si alguien se había mudado a Kansas o había desaparecido junto a sus pertenencias, estas tendrían que estar en alguna parte. Lo mejor para deshacerse de ellas sería guardarlas en alguna especie de almacén. Por eso decidimos abrir las páginas amarillas y llamar a todas las empresas de almacenamiento que encontramos. La policía no encuentra ningún espacio de almacenamiento a nombre de Suzette Trauten, pero sí que hallan uno en la ciudad cercana de O'Lady, Kansas, que pertenece a John Robinson. Curiosamente, Robinson estuvo en ese lugar el 1 de marzo, el mismo día que el personal del hotel vio a Suzette por última vez. Una pista similar aparece entre la basura triturada de Robinson. Algunos hallan un almacén de Raymore, Missouri, esta vez a nombre de la esposa de John. La policía visita el lugar y descubre que John también posee un almacén allí. Aunque sospechan que los almacenes podrían contener pistas sobre el paradero de Suzette, no pueden comprobarlo sin pruebas sólidas, ni una orden de registro. Instalamos cámaras de vigilancia sobre la entrada de ambos almacenes para controlar sus visitas. De este modo, en caso de que le perdiéramos y dejáramos de seguirle, siempre podíamos saber si había estado en el almacén revisando cintas de vídeo en cuanto tuviésemos oportunidad. Al mismo tiempo, con la esperanza de encontrar alguna pista, la policía echa un vistazo a las otras desapariciones relacionadas con Robinson. Una de ellas data de mediados 80. Una joven de 19 años llamada Lisa Stasi y su bebé de 5 meses, Tiffany, fueron a Kansas para el programa de apoyo para madres solteras. John Robinson era quien dirigía el programa. Había alquilado un piso para alojar a las jóvenes que participaban en su programa. Pero Lisa decidió colocarla en un motel, en lugar de en aquel piso. Lisa llamó a su familia para preguntarles por qué querían arrebatarle a su hijo. Y su madre le dijo que nadie quería quitarle a su bebé. La joven no paraba de llorar, estaba histérica, y le dijo que le habían hecho firmar 4 papeles en blanco. Luego dijo, ya vienen, tengo que dejarte. Esas fueron las últimas palabras de Lisa Stasi. Sin embargo, la familia recibe una carta con su firma. La carta básicamente venía a decir que estaba bien, que había conocido a un hombre y que iba a empezar una nueva vida con él, que agradecía mucho la ayuda que le había prestado el señor Robinson y la organización, pero que quería marcharse y empezar una nueva etapa. En los años 80, el agente penitenciario Stephen Hames se encuentra con Robinson para hablar sobre su programa para madres solteras. Robinson tenía un largo historial delictivo. Había estafado a varios empleados que había tenido en el pasado. Cuando lo interrogué por la desaparición de Lisa, se limitó a declarar su inocencia y a decir que se había ido con su novio. No se mostraba interesado en ayudarnos a descubrir su paradero y, lo que es más, estaba indignado de que le molestáramos con nuestro interrogatorio, cuando él, con su programa, lo único que quería era ayudar a esas mujeres. Las sospechas se agravan cuando Hames descubre que tan solo 6 meses antes de la desaparición de Lisa Stasi, una empleada de Robinson llamada Paula Godfrey también desapareció. Su familia también recibió cartas firmadas similares. Me pareció más que una mera coincidencia que 2 personas hubiesen desaparecido en circunstancias tan similares. De repente aparecieran cartas firmadas por ellas diciendo que estaban bien y que habían decidido empezar una nueva vida. No estaba dispuesto a aceptar de ninguna manera que se trataba de una simple coincidencia. En aquel momento, Hames pensó que era posible que John Robinson formara parte de una red de prostitución o de tráfico de bebés. La investigación policial revela que tiene fetichismo por las prácticas de dominación sexual y sadomasoquismo, en las que los participantes a menudo tigos o collares de cuero. En los archivos también consta que Robinson contrató a una mujer para que se acostara con hombres que tenían fetichismos de este tipo. También nos contó que Robinson formaba parte de una banda que proporcionaba chicas a otros hombres
para que tuvieran relaciones sexuales sadomasoquistas con ellas y que le pagó mucho dinero. La drogó, le puso una venda en los ojos, la metió en un coche y se la llevó a una casa de una zona acomodada de la ciudad. Entonces la encerró en el sótano de la casa, donde había todo tipo de instrumentos de tortura de tipo sadomasoquista. Una mujer llamada Catherine Clampett también desapareció tras haber quedado con Robinson. Pero la policía no encontró pruebas suficientes para acusarlo por la desaparición de ninguna de las mujeres. Sospechas, pero no había pruebas de que les hubiera ocurrido algo a las mujeres desaparecidas. Nadie podía demostrar que les había pasado algo malo. Para la policía, que en el año 2000 está en busca de Suzette Trauten, la reciente desaparición de la joven guarda siniestras similitudes con los casos anteriores. Sobre todo por las extrañas cartas firmadas que siguen llegando. Les mandaba cartas muy detalladas en las que explicaba cosas como: estoy en la cubierta de un barco, hay delfín nadando junto a nosotros, y Pika y Harry no paran de ladrar a los peces. Según su madre, no tenían sentido, ya que sabía que su hija detestaba ir en barco. Sabían que Suzette no había escrito esas cartas. Además, algo inquietante contradice las cartas y confirma el temor de que Suzette nunca se haya ido de Kansas. Los agentes descubren que una perrera de la ciudad acaba de acoger a dos nuevos perros cuyo aspecto concuerda con la descripción de Pika y Harry. Caroline, la madre de Suzette, proporciona fotos de los animales a los agentes para que los comparen con los de la perrera. Caroline me dijo que Suzette trataba a sus perros Pika y Harry como si fueran sus hijos. Jamás se había ido a ningún lado sin ellos. Dijo que si encontrábamos a Pika y a Harry sin Suzette, querría decir que le había pasado algo horrible. Una familia de la ciudad ha adoptado a uno de los perros. Fui a su casa y les expliqué el motivo de mi visita. Fueron muy amables conmigo y se mostraron muy abiertos a Colau. Hablé con ellos durante un rato y luego miré al perro y les mostré la fotografía. Coincidimos en que su perro se parecía mucho a Pika. Cuando lo llamé por este nombre se apresuró hacia mis pies. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que efectivamente se trataba de Pika. El otro perro de Suzette, Harry, aparece en otra perrera. Tomé un vuelo a Michigan y me encontré con Caroline en su casa para darle la noticia de que habíamos encontrado a Pika y a Harry y para explicarle la situación. Palabras la dejaron muy afectada. Caroline se sentó y me dijo que aquello significaba que Suzette probablemente estaba muerta. Se dio cuenta de que las posibilidades de que encontráramos a su hija con vida eran muy pocas. Estaba claro que aquel hombre se dedicaba a asesinar a mujeres. Pero sin pruebas que lo demuestren, la policía no puede solicitar una orden de detención y lo único que puede hacer es vigilarle y esperar. Pronto llegarán más respuestas gracias a Internet y a un nuevo grupo de mujeres que John Robinson reunirá en la ciudad. Abril del año 2000. La policía de Kansas observa de cerca a Robinson, de 56 años. Aunque no es el principal sospechoso de la desaparición de la última, una auxiliar de enfermería de 28 años llamada Suzette Trauten. No teníamos pruebas sólidas de nada más que el propio hecho de que la chica estaba en paradero desconocido. No sabíamos dónde estaba. Sabíamos que había estado con aquel tipo, pero no sabíamos qué le había pasado exactamente. Tanto podía estar viva como muerta. La policía vigila los movimientos de Robinson y descubre que además de poseer almacenes en la zona, también tiene un escondite lejos del barrio de casas prefabricadas en el que reside con su esposa. En una ocasión, seguimos al señor Robinson en dirección sur, hasta que llegó a Lansing, Kansas, bastante lejos de donde vivía. Vimos que se acercaba a una finca. En esa finca había un estanque y una casa al final de la entrada. No sabíamos qué podía haber dentro, pero pensamos que era posible que Suzette Trauten hubiese estado en aquel lugar. Durante una buena temporada habíamos estado especulando y estábamos casi convencidos de que algo pasaba, pero no podíamos demostrarlo. Mientras tanto, teníamos que seguir con la investigación y asegurarnos de que no mataba a nadie mientras lo vigilábamos. Algunos creen que las pistas más importantes hasta la fecha son las diversas cartas supuestamente escritas por Suzette y dirigidas a la familia de esta. Para saber de dónde viene una carta,
Hay que fijarse en el matasellos que hay estampado en el sobre. Ahí es donde pone la ciudad y el estado de origen de la carta. También hay códigos que te ayudan a identificar el buzón desde el que se envió o la oficina de correos, si fuera el caso. Curiosamente, todos los códigos corresponden a lugares muy lejanos a los que se indican en las cartas. Alguien les está enviando desde oficinas de correo muy lejos del condado de Johnson, Kansas. Teníamos que averiguar de dónde venían. Sin embargo, los detectives realizan un nuevo descubrimiento sobre los sospechosos emails de Suzette. Reconstruyen registros de la basura en los que se especifican los detalles sobre la conexión a Internet de John Robinson. La policía descubre que a partir del 1 de marzo, el día en que Suzette dejó de comunicarse con su familia durante un tiempo, todos sus emails se envían desde casa de Robinson. Sabíamos que John accedía a la cuenta de correo electrónico de Suzette desde su casa. John Robinson era quien enviaba los mensajes ficticios. La actividad en Internet de Robinson también revela el acceso a páginas web con contenidos relacionados con el sadomasoquismo, su fetichismo, en las que se presenta a menudo como un dominador del Medio Oeste. Aquellas páginas web nos impactaron bastante. Eran páginas sobre prácticas sexuales en las que participaban personas que hacían de amo y otras que hacían de esclavo. Había todo tipo de objetos extraños que usaban en el juego de la dominación sexual. La policía descubre que a la desaparecida Suzette Trauten también le interesaban este tipo de prácticas sexuales. La policía se pregunta si su desaparición puede tener algo que ver con esta subcultura de Internet. Había discusiones sobre esclavos sexuales y sobre personas a quienes habían secuestrado para obligarlas a prostituirse. Nosotros nos preguntábamos, ¿es posible que estemos ante una trama de tráfico de personas? ¿Puede ser que haya alguien más involucrado en el secuestro de Suzette? La verdad es que, teniendo en cuenta cómo es el mundo del sadomasoquismo, parecía posible que se la hubieran llevado como esclava sexual. Con las pruebas de que Robinson accedió a la cuenta de correo electrónico de Suzette Trauten, la policía podría solicitar una orden de registro para su casa, pero no para los almacenes o la finca, que son los lugares donde es más probable que haya escondidas pruebas incriminatorias. Al final llegabas a un punto en el que ya no sabías si Suzette seguía viva o si podía haber más personas involucradas en el caso. Por eso decidimos pincharle el teléfono, escuchar sus llamadas y tratar de averiguar si tenía cómplices. En pocos días la investigación da otro paso adelante. Con las escuchas telefónicas, la policía descubre que Robinson llama desde su teléfono móvil a mujeres que viven en otros estados para organizarles viajes a Kansas. El alter ego de Internet de John Robinson se dispone a traer a más chicas a la ciudad. Contactaba con ellas para ver si estaban interesadas en ir a visitarle. Se presentaba como una especie de amo o dominador sexual y les pedía que fueran sus esclavas durante sus juegos sexuales. Su estrategia en Internet es muy similar a la que empleó con Suzette Trauten para traerla a Kansas hace unos meses. Además, les decía que era un empresario muy rico, que estaba divorciado o era viudo, que tenía contactos que podían ofrecerles un buen trabajo y que él mismo se encargaría de que estuvieran bien. Durante los días siguientes, la policía se adentrará en el mundo de la dominación sexual para encontrarse con una mujer que escapó a duras penas de sus garras y evitó pasar a formar parte de los registros de desaparecidos. Abril del año 2000. En Kansas, la policía investiga el caso de la desaparecida Suzette Trauten, una joven de 25 años, originaria de Michigan. El principal sospechoso es John Robinson, fiel adepto del mundo del sadomasoquismo y la dominación sexual. La policía lo vigila mientras este organiza encuentros para practicar sexo con nuevas amigas procedentes de otras partes del país. 24 de abril, una joven de Texas llamada Vicky llega a Overland Park, Kansas, y se instala en una habitación de motel que Robinson ha reservado para ella. Y también la conoció por Internet. Había venido para practicar el sadomasoquismo con él. Incluso había traído consigo todo tipo de juguetes sexuales. En este tipo de actividades sexuales se suelen usar varios juguetes o herramientas. Y ella tenía su propio arsenal. La policía observa a John Robinson llegar al motel y dirigirse hacia la habitación. Poco después, Vicky se acerca al recepcionista para pedirle que le haga una fotocopia. Este, al corriente de la operación de la policía, realiza una copia más del documento y se la entrega a los policías de paisano que se encuentran en el lugar. Se trata de un contrato sexual entre una esclava y un amo,
muy común en estas relaciones. En el mundo de la dominación sexual, los participantes muchas veces elaboran contratos con las condiciones que acuerdan el dominador y el dominado. Y por supuesto, John Robinson siempre hacía el papel de amo, como correspondía con su carácter controlador. Muchas de las personas que se mueven en este mundo se toman muy en serio sus roles de amo o esclavo. Y muchos de ellos abandonan incluso antes de empezar, si no se ponen de acuerdo con el contrato. Los agentes esperan poder proteger la seguridad de Vicky sin tener que pasar a la acción y se posicionan en las habitaciones adyacentes. Los agentes que se encontraban en la escena debían tener en cuenta que aquella chica no era a la que estaban buscando y a quien tenían que encontrar. Pero aún así, debían asegurarse de que no sufría ningún daño en aquella habitación. Los agentes oyen gemidos todo el rato, pero deben distinguir entre el grado de violencia que siempre acompaña a este tipo de prácticas sexuales y una posible amenaza real. Había agentes en la habitación de al lado que oían golpes y gemidos todo el rato y tenían que considerar si se trataba de un juego consensuado o si le estaba haciendo daño de verdad. Esto obstaculizaba mucho la investigación. 3 días después, Vicky, que al parecer no ha sufrido ningún daño, regresa a Texas. Pronto otras mujeres ocupan su lugar. Se mandaba correos electrónicos con varias mujeres y se citaba con ellas en diversos hoteles. Luego, cuando su esposa volvía a casa a las 5 de la tarde, Robinson volvía junto a ella y se convertía en un marido y abuelo normal y corriente que cuidaba de sus nietos. Pero de 9 a 5 era alguien totalmente distinto. La policía lo vigila sin descanso, pero en una ocasión y durante un breve periodo de tiempo, Robinson se les escapa. Le perdimos de vista y no pudimos volver a localizarle hasta que regresó a casa. Más adelante, gracias a la revisión rutinaria de las cintas en comisaría, la policía descubre dónde ha estado durante ese tiempo. Cuando revisamos la cinta de la cámara de vigilancia de uno de los almacenes, descubrimos que estuvo allí cuando le perdimos. Vimos que entraba en el trastero con una bolsa negra de tela, que parecía una bolsa de deporte, y que cuando salió de allí ya no la llevaba. Algunos agentes creen que lo más posible es que la bolsa negra contenga juguetes sexuales, pero otros piensan que también podría tratarse de armas de fuego. Casi cada día discutíamos sobre cuándo teníamos que detenerle. Pero hay que tener en cuenta que para arrestar a alguien hay que tener pruebas que te permitan legitimar la detención ante el juez. El 19 de mayo del 2000. Una mujer llamada Gina llega a la ciudad para un encuentro con Robinson. A las pocas horas, la situación da un giro inesperado. John se marchó de la habitación y Gina empezó a preocuparse por el atolladero en el que se había metido. Gina propicia un gran avance en la investigación al presentarse en la recepción del hotel y pedir que le dejen usar el teléfono para llamar a la policía. La llamada se redirige de inmediato a los agentes que están a cargo de la vigilancia. Gina explica que está preocupada porque el hombre con el que se había citado la ha agredido sexualmente y ha utilizado una identidad falsa, según ha descubierto gracias al recepcionista. La chica conoció al tipo como Jim Turner, el mismo nombre con el que Robinson identificó al misterioso hombre con el que supuestamente se marchó Suzette Trauten. Tal y como sospechaban, Jim Turner y John Robinson son la misma persona. Al poco de trasladar a Gina a un lugar más seguro, Vicky también se pone en contacto con la policía. Asegura que John Robinson le robó sus juguetes eróticos y se niega a devolvérselos. En pocos días, la policía se ha hecho con las suficientes pruebas necesarias para dar el paso y buscar entre las pertenencias de Robinson. Cada uno por separado llamó a la policía y lo denunció por robo y agresión sexual, lo cual representó un grandísimo avance en la investigación, justo en el momento en que más falta nos hacía. 1 de junio del 2000. Los agentes toman posiciones en el barrio donde reside John Robinson. Poco después de que su esposa se marche a trabajar, deciden pasar a la acción. 2 detectives llamaron a su puerta y empezaron a hablar con él. Entraron en la casa y le explicaron que tenían que hablar con él por unos asesinatos de los cuales era sospechoso y que lo iban a arrestar.
Lo acusan por robo y por agresión sexual a Gina y a Vicky. Robinson se muestra avergonzado y trata de restar importancia a los incidentes, pero el ambiente cambia por completo cuando los detectives le presentan los casos de las 4 mujeres desaparecidas: Lisa Stasi, Paula Gottfried, Catherine Clampett y Suzette Trauten. Cuando los detectives mencionaron aquellos nombres, vimos que John Robinson sabía perfectamente de qué iba la cosa. Se puso pálido, se quedó sin palabras y, a juzgar por su expresión, parecía muy preocupado. Robinson es esposado y trasladado a comisaría. Con la intención de forzarlo a que confiese, la policía lo hace pasar a una sala de interrogatorios llena de fotografías relacionadas con el caso. Prepararon toda la habitación para que, mirara donde mirara, Robinson no viera más que fotografías de la investigación. El acusado se dio cuenta sin duda alguna de que la fiesta se había terminado y que los secretos habían sido descubiertos. Finalmente, Robinson decide pedir un abogado. La policía no consigue que confiese y por eso deben encontrar pruebas concretas entre las propiedades de Robinson. Lo que están a punto de descubrir es mucho peor de lo que jamás habrían podido imaginar. 1 de junio del 2000. La policía de Kansas acaba de detener a John Robinson. Aunque este rechaza todo tipo de acusaciones, es el principal sospechoso de la desaparición de Suzette Trauten y de 3 mujeres más durante los años 80. Con la esperanza de conseguir respuestas para los varios interrogantes que siguen sin resolver, la policía ejecuta las órdenes de registro de sus propiedades, empezando por la casa prefabricada en la que vive con su esposa. Usó diversas identidades falsas para tratar con aquellas mujeres. Y de hecho, en su casa encontramos documentos que demostraban que se hacía pasar por funcionario de la agencia antidrogas o del servicio de inteligencia, falsificando su firma con una fotocopia. Otros detalles de la vida secreta de Robinson salen a la luz en el almacén que posee en una ciudad cercana. En el interior, la policía halla la bolsa de mano negra que le habían visto llevar. Aunque solo contiene juguetes sexuales, junto a ella encuentran otros objetos mucho más incriminatorios. En aquel almacén encontramos el tesoro escondido, se podría decir. Encuentran objetos personales de Suzette Trauten, como su carnet de identidad, entre otros. La policía también encuentra sobres dirigidos a su familia y hojas de papel con la firma de Suzette a pie de página. Todavía más desconcertante es el hallazgo de los carnés de identidad de otras mujeres que hasta el momento eran desconocidas en la investigación. Aunque la policía ya dispone de pruebas sólidas que vinculan a John Robinson con la desaparición de Suzette, aún se desconoce su paradero. Día siguiente, un equipo de investigación a entrar en su finca rural. Teníamos una orden de registro para aquella vivienda. Éramos un grupo de detectives considerablemente grande y empezamos a buscar los cuerpos en la finca siguiendo las pautas habituales. Yo me encargaba de grabar en vídeo todo el proceso. El terreno era un tanto abrupto y por eso nos llevó un buen rato. Buscamos por toda la finca, incluso en el establo, hasta que en un momento dado el sargento Roth descubrió unos bidones. El sargento Roth sacó uno y cuando lo dejó en el suelo, vimos que tenía una pequeña mancha de color rojo que se había derramado por el borde. De la nada, aparecieron un montón de moscas y se posaron sobre aquel líquido rojo. Estaba claro que en el interior del bidón había algo importante. Solicitan la asistencia de un agente del laboratorio para que retire la tapa. Encuentran restos humanos en proceso de descomposición. Nos quedamos estupefactos. Nos causó mucha impresión ver lo que había allí dentro. No estábamos seguros de si se trataba de Suzette o de otra persona. Pero sin duda se trataba de un cadáver humano. Lo que estaba claro era que el tipo ya era nuestro. Al cabo de un rato, la policía encuentra otro cadáver en un segundo bidón. Días más tarde, en un almacén que John Robinson tiene en Missouri, cerca de la frontera con Kansas, recuperan 3 cuerpos más de otros 3 bidones. Los medios de comunicación pronto se hacen eco de la escalofriante noticia. Había muchas conversaciones sotto voce entre periodistas y policías. policías. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba aumentaba la gravedad del caso. Cada día que pasaba au
El hallazgo de los bidones con los cadáveres dentro supuso una catarsis mediática. Nadie se habría imaginado que encontrarían cadáveres en proceso de putrefacción allí dentro. Y aún más sorprendente era que cruzaran la frontera del estado y encontraran 3 cuerpos más. Durante los días siguientes, un equipo de forenses consigue más pruebas que vinculan a John Robinson con las escenas de los crímenes. Yo estuve 4 días trabajando en la finca y mi tarea principal era recopilar todas las huellas que encontrara. Recogimos un total de 11 huellas y todas pertenecían al sospechoso John Robinson. Al mismo tiempo, los registros dentales permiten identificar a las víctimas. Una de las mujeres encontradas en la finca de John Robinson es efectivamente Suzette Trauten. También identifican a Isabella Lewica, una joven de 21 años procedente de Indiana que desapareció en 1999. Los 3 cuerpos encontrados en Missouri pertenecen a Beverly Bonner, Sheila Faith y su hija, Debbie Faith. Ninguna de ellas constaba como desaparecida, ni se había relacionado en un principio con John Robinson. Lo que Robinson hacía era ganarse la atención de mujeres que, de alguna manera, estaban desesperadas. Las convencía para que quedasen con él, con la promesa de que les ayudaría a superar su situación personal, que les conseguiría un trabajo, que les proporcionaría algún tipo de formación y cosas así. Las chicas les decían a sus familiares y amigos que se marchaban de la ciudad y nunca más volvían a aparecer. Las convencía para que firmaran hojas en blanco. Ellas no sabían cuál era su verdadera intención. No se daban cuenta de que estaban firmando su sentencia de muerte. No se daban cuenta de lo peligroso que era Robinson. Aunque la policía no logra encontrar los cuerpos de Catherine Clampett, Paula Godfrey y Lisa Stasi, pronto se descubre algo sorprendente. El hermano de John Robinson adoptó a la hija de Lisa Stasi, Tiffany, que tenía solo 5 meses cuando desapareció con su madre. Robinson falsificó los documentos de la adopción y le cobró miles de dólares a su hermano, por lo que este pensaba que la adopción era legítima. La policía cree que Robinson podía haber cometido este delito simplemente para obtener un pequeño beneficio económico. Hay imágenes de aquella tarde en las que aparece John Robinson junto a su familia meciendo al bebé de Lisa Stasi en su regazo y con una sonrisa de mosquita muerta en la cara. Creemos que aquellas fotos las sacaron pocas horas después de que matara a Lisa Stasi, la madre del bebé. Las personas como Robinson son unos sociópatas. Son personas que carecen de la capacidad de sentir cualquier tipo de empatía. Robinson tenía una doble vida. Por un lado, era un marido y un abuelo normal. Y por otro, era un asesino en serie. No puedo entender qué es lo que hace que una persona aparentemente tan normal cometa semejantes atrocidades. La locura de Robinson llegó a un punto en que ya no sentía ningún remordimiento al asesinar a otras personas. En octubre de 2002, John Robinson comparece en un juzgado de Kansas, acusado por el asesinato de Suzette Trauten e Isabella Lewica. También lo acusan por el asesinato en primer grado de Lisa Stasi, cuyo cadáver sigue desaparecido. En el estado de Missouri, destacan sus cargos por el asesinato en primer grado de Beverly Bonner y Sheila y Debbie Faith. Lo consideran el primer ciberasesino del mundo, y la prensa airea su afición por el sadomasoquismo. Todos los habitantes del estado están pendientes del juicio. En el condado de Johnson suele haber como mucho 1 o 2 asesinatos al año. Que se encontraran todos esos bidones con cadáveres humanos en su interior era algo totalmente inédito. Las cuantiosas pruebas hacen que Robinson sea declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aunque no se han podido localizar los cadáveres de Linda Stasi, Catherine Clampett y Paula Godfrey, saber que Robinson pagará el precio más caro posible por los crímenes que cometió consuela de algún modo a las familias de las víctimas. Fue muy reconfortante. Al final, las largas horas de duro trabajo dieron su fruto. Me sentí bien por las familias porque de algún modo les ayudé a pasar página. A día de hoy, John Robinson permanece a la espera de su ejecución en el corredor de la muerte de Kansas. Pero lamentablemente, el legado de su crueldad perdurará hasta mucho después de su muerte. Es increíble el número de vidas que Robinson destrozó. Y no me refiero solo a las víctimas y a sus familiares, sino a los otros cientos de personas a quienes estremeció con sus robos, sus crímenes y sus mentiras.
Creo que la moraleja es que hay que tener mucho cuidado con Internet. Internet puede ser muy útil y muy positivo, pero desde luego también tiene un lado oscuro que en ocasiones puede resultar fatal, como pasó con estas pobres mujeres. Existen individuos como John Robinson que tratarán de embaucar a otras personas con falsas promesas para aprovecharse de ellas. Atraen a sus presas hacia sus garras mediante todo tipo de artimañas para luego abusar de ellas y no dejarlas escapar.